Entonces, acá, si uno puede medir esta longitud de la trayectoria, uno habla de distancia recorrida. Ya, entonces estos temas, bueno, los estamos presentando para que los puedan trabajar ahí. Ya a continuación, ¿cierto? Después de entenderlo, los pueden practicar y memorizarlo. ¿Cierto? Estamos describiendo el movimiento y vimos tres elementos, que era la trayectoria, distancia recorrida y desplazamiento. Ya, entonces estos tres conceptos les vamos a pedir que los repasen, digamos, posteriormente. Ya, veamos otro concepto que aparece en lo que es movimiento, que es la rapidez. ¿Cierto? La rapidez, ¿cierto? Se simboliza con una B corta y corresponde a la distancia recorrida con respecto al tiempo empleado. ¿Cierto? Y acá aparecen las fórmulas de física. ¿Cierto? Esta B es rapidez, D la distancia recorrida y T es el tiempo. ¿Qué unidades pueden manejarse? Las más usuales son centímetros por segundo, metros por segundo o kilómetros por hora. Tenemos esos tres tipos de unidades. Ya, entonces fíjense, con esta información uno podría calcular la rapidez. Ejemplo dice, un auto recorre 20 metros en 5 segundos. ¿Cierto? Fíjense, 20 metros, estamos hablando ahí de una distancia, y 5 segundos estamos hablando de tiempo. Por lo tanto, fíjense, aplicamos la fórmula de rapidez, la escribimos, donde está la D, que es distancia, lo reemplazo por 20 metros, donde está T, que es el tiempo, lo reemplazo por 5. Y hago la división. Esta línea de fracción siempre indica división. 20 dividido en 5 nos da como resultado 4. Y las unidades serían metros por segundo. Entonces diríamos que este auto tiene una rapidez de 4 metros por segundo. Ya, entonces acá en física uno aprende el concepto y generalmente trabaja con la fórmula. Porque esta fórmula, si se fijan, es la misma definición que está acá arriba. Distancia con respecto al tiempo. ¿Cierto? De esa manera se lee esa fórmula. ¿Ya? Fíjense acá un ejercicio de examen. ¿Cierto? Dice, ¿qué significa que un caracol tenga una rapidez constante de 0,7 centímetros por segundo? ¿Cierto? Y bueno, ahí nos cambió la presentación, dejen volver atrás. Ahí. Ya, entonces fíjense, 0,7 es la magnitud. Centímetros me está hablando de una distancia y segundos es el tiempo. Entonces, ¿cómo lee uno esto? Uno dice 0,7 centímetros por segundo, es decir, por cada segundo. ¿Cierto? Acá hay un 1 implícito, no se escribe. ¿Cierto? Entonces, tengo que buscar una alternativa. En primer lugar, que me hable de 0,7 centímetros. ¿Cierto? Podría ser la letra A o podría ser la letra D. ¿Cierto? Son 0,7 centímetros por cada segundo. Entonces, ¿qué alternativa marcarían ustedes? ¿Qué alternativa marcarían acá de estas cuatro posibilidades? ¿Ya? Ahí léala con calma, ¿cierto? Tómese su tiempo, ¿cierto? Y ahí ocupemos el chat para que me respondan ahí. Márquenme la alternativa, ¿no? Que es más rápido. La D, profe. La letra D, ¿cierto? Esta que está acá, que recorre 0,7 centímetros en un segundo. ¿Cierto? Y marcamos la letra D. Déjenme escribir acá el mensaje entonces. Respuesta, letra D. Marcarlo bien ahí. Entonces, hay algunos problemas, ¿cierto? De señal, ¿no? ¿Cierto? Déjenme escribir, responderle un poco acá a los que están con problemas de señal. ¿Cierto? La presentación se enviará después de la clase. Entonces, eso digamos para los que están con problemas de señal, ya sea audio o imagen, para que no se preocupen. Ahí les mandamos el PDF completo para que lo revisen. Entonces, fíjense acá, quedamos claro que era la letra D, ¿cierto? Esta es una pregunta de examen que si uno la ha revisado antes puede responderla. Si no la ha revisado, muchas veces puede equivocarse. Pues se fijan, son como todas las alternativas más parecidas.
Ya, sigamos avanzando con los conceptos, ¿cierto? Veamos algunos ejercicios. ¿Cierto? Fíjense el que aparece ahí. Dice, una lancha recorre 1000 kilómetros en 20 horas. ¿Cuál es su rapidez? Ya, entonces, en física uno inmediatamente dice, me están preguntando por rapidez, tengo que acordarme de la fórmula de rapidez. Entonces, la escribo acá. B igual D partido en T. Y después hago el reemplazo de unidades, de las magnitudes, ¿cierto? La distancia era 1000 kilómetros y el tiempo 20 horas, ¿cierto? Solo leo acá del enunciado. Hago la división. 1000 dividido en 20, ¿cierto? Usamos calculadora. Recuerden que el examen les permite usar calculadora, pero no celular, ¿cierto? Entonces traten de irse consiguiendo alguna calculadora para que puedan usarla en el examen. Entonces es 50. Pero ahora el tema de las unidades. Fíjense, en el enunciado hablan de kilómetros y de horas. Por lo tanto, el resultado va a estar en kilómetros por hora. Entonces, busco 50 y busco las unidades que digan kilómetros por hora. ¿Cierto? Como ahí marcó Aquiles, ¿cierto? La letra C. ¿Cierto? Entonces, la respuesta acá es letra C. ¿Cierto? Entonces, fijan acá la metodología. Me preguntan un concepto, me acuerdo la fórmula, hago el reemplazo, resuelvo y busco la alternativa. Acá la dificultad está en, digamos, tener la capacidad de la memoria para acordarse de esta fórmula. ¿Ya? Por lo general, uno primero cuando estudia ese ejercicio, practica, y algunas se las va a grabar. Y las que no, el día anterior al examen, los 2 días anteriores al examen, uno se las memoriza. ¿Ya? Sigamos avanzando ahí. ¿Cierto? Y acá aparece otro concepto que es la velocidad. La velocidad es diferente a la rapidez en física, porque la velocidad en física es desplazamiento con respecto al tiempo. ¿Ya? Y inicialmente cuando partimos la clase diferenciamos distancia recorrida de desplazamiento. ¿Ya? Las unidades son las mismas, metros por segundo, centímetros por segundo, kilómetros por hora. ¿Ya? Fíjense en el ejercicio que aparece acá. Dice, Roberto es conductor de un minibús de transporte escolar. Fue multado por transitar a más de 80 kilómetros por hora en la ciudad. ¿Qué se mide con este valor de 80 kilómetros por hora? ¿Qué alternativa marcaríamos acá? Traten de usar ahí el chat. La letra A me están diciendo acá, Nelson Jara, perfecto, impecable. ¿Cierto? Efectivamente es la rapidez. ¿Cómo me doy cuenta que es la rapidez? Por las unidades. Estas unidades son de rapidez. En todos los otros casos, ¿cierto? Distancia recorrida, desplazamiento, ahí tendríamos que hablar de unidades de longitud, metros, kilómetros. Pero acá como longitud con respecto al tiempo, son unidades de rapidez. ¿Cierto? Entonces, efectivamente, acá es la letra A. Perfecto, impecable. Ahí tenemos la misma, cambió el formato. Ya, entonces, bueno, una vez que hemos revisado los distintos conceptos del movimiento, vamos a entrar a un tipo de movimiento. Existen varios, ¿no? ¿Cierto? Pero el que consideran para efectos de las evaluaciones es el movimiento rectilíneo uniforme. Ya, como su nombre lo indica, tiene que tener cumplir dos características. ¿Cierto? Primero, que la trayectoria sea una línea recta y que tenga una velocidad constante. ¿Cuándo ocurre eso en la práctica? Por ejemplo, cuando ustedes van por una avenida, cuando van por una autopista, hay tramos que están en línea recta. Cumplen con la primera característica. Y si además en ese tramo logran mantener la velocidad constante, por ejemplo, 80 kilómetros por hora, estaríamos en presencia de un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Velocidad constante y trayectoria línea recta. ¿Ya? Entonces, bueno, en este tipo de movimiento surgen 3 ecuaciones. Estas 3 ecuaciones surgen de la primera, que por despeje algebraico aparecen las ecuaciones 2 y 3. Ya, si uno se maneja mucho con el álgebra matemática, ¿cierto? Tiene que aprenderse las 3 fórmulas. La primera dice V D dividido en T.
esa es la fórmula para calcular rapidez o velocidad. En este tipo de movimiento, cuando se calculan los valores de rapidez o velocidad, se consideran, digamos, como lo mismo. Ya entonces, la primera, si me preguntan por rapidez o velocidad, utilizo la primera fórmula. Si en el ejercicio me preguntan por el tiempo, utilizo esta segunda fórmula, que sería distancia dividido en rapidez o dividido en velocidad. Y la tercera fórmula que aparece acá es si me preguntan por distancia, que sería igual a velocidad por tiempo. Entonces serían las tres fórmulas que aparecen en los distintos enunciados de ejercicio. ¿Cierto? Vamos a ver el primero, el más directo, que ya lo habíamos revisado. Dice, un autito juguete recorre una distancia de 20 centímetros en 10 segundos. ¿Qué rapidez lleva el autito? Entonces escribo la fórmula. Como me preguntan rapidez, escribo la primera fórmula. Luego, fíjense, hice un reemplazo acá. Y acá hay algo interesante, ¿cierto? Con respecto al reemplazo. Donde está la distancia, fíjense, coloqué 20, pero le coloqué las unidades. 20 centímetros. Y donde está el tiempo, escribí 10, pero 10 segundos. Le escribí las unidades al lado. Porque eso me va a ayudar a entender cuáles son las unidades que voy a tener en el resultado. Hago la división. 20 dividido en 10 me da 2. Ya al escribirlo de esta manera, fíjense, inmediatamente aparecen las unidades. Centímetros por segundo. ¿Cierto? Y aparece la respuesta. Entonces, uno escribe la fórmula, reemplaza, resuelve, ¿cierto? Y entrega el resultado. Por ejemplo, fíjense en el ejercicio que está ahí. Dice, una persona camina 100 metros en un tiempo de 100 segundos. ¿Qué velocidad tiene esa persona? ¿Qué dirían ustedes ahí? ¿Cierto? Hay que aplicar esta fórmula que está acá, ¿no? ¿Cierto? Pueden utilizar un papel y un lápiz, o también pueden utilizarlo mentalmente. ¿Cierto? Fíjense, esa carrera tendríamos 100 metros, y acá abajo 100 segundos. ¿Cuánto nos daría eso? ¿Cierto? Recuerden, pueden ocupar ahí el chat. ¿Qué dicen ustedes acá entonces? 100 metros dividido en 100 segundos. ¿Cuánto nos da eso? Ya, entonces, bueno, veamos la siguiente diapositiva, que está el desarrollo, ¿no?, de este ejercicio. Fíjense, en este desarrollo está bastante extendido, pero es para una metodología para entender cómo se resuelven. Ya fíjense, uno en física lee el enunciado, se lo imagina, lo entiende, y uno después dice, a ver, ¿qué datos me entrega este enunciado? Me entrega la distancia, d igual 100 metros, el tiempo, t igual 100 segundos, ¿cierto? Primero escribo los datos del ejercicio, ¿cierto? Lo leo, lo entiendo, me lo imagino, y después escribo los datos. Entonces yo digo, me están preguntando por rapidez. Por lo tanto, la ecuación a emplear es esta que está acá. Después, el paso siguiente, uno es reemplazo los valores en la ecuación. Tengo la ecuación acá, la fórmula, y reemplazo los valores. ¿Dónde está la D? 100 metros. ¿Y dónde está la T? 100 segundos. Hago la división. 100 dividido en 100, 1. Y escribo las unidades, metros por segundo. Y uno puede concluir o informar lo siguiente. Digo entonces, luego esta persona lleva una rapidez de 1 metro por segundo. Es decir, avanza 1 metro por segundo. ¿Qué pasa? Ya, entonces fíjense, acá está el enunciado completo para que ustedes lo tengan, para que lo revisen. Pero generalmente, digamos, finalmente lo que uno hace muchas veces en los ejercicios es esta parte que está acá. ¿Cierto? Acá está, digamos, la resolución más rápida. ¿En qué situaciones es conveniente hacer esto? Cuando uno está empezando a aprender el concepto de física y cuando muchas veces los ejercicios en una prueba a uno le piden escriba el desarrollo. Entonces imagínense un alumno que hace todo este desarrollo que está acá en la pantalla, pero por ese motivo hizo mal el tema de cálculo matemático y entregó otro resultado. Entonces el profesor va a decir, bueno, este alumno entiende el procedimiento, entiende el problema, pero se equivocó acá al final. Y muchas veces ahí el alumno, el profesor, lo evalúa como que está bien, ¿cierto? Porque muchas veces las personas ingresan mal los números a la calculadora o por ese motivo hicieron mal la división o la multiplicación, pero
En física muchas veces interesa, en primer lugar, el concepto, que se entienda el concepto. ¿Y qué mejor manera de demostrar que uno sabe el concepto al hacer un desarrollo de este tipo? ¿Ya? Esto digamos para que lo tengan de referencia. Pero si solamente, por ejemplo, piden el resultado de la alternativa, uno utilizaría este procedimiento que está acá, ¿ya? Que es como más rápido. ¿Ya? Fíjense ahora un ejercicio distinto. Dice, un bus lleva una velocidad de 100 kilómetros por hora. ¿Te imaginas? Hace un bus por la autopista. Y avanza un trayecto en línea recta en un tiempo de 0,5 horas. ¿Qué distancia avanzó en este tiempo? Como ahora me preguntan distancia, fíjense, ahora la fórmula a ocupar es esta que está acá, que está destacado en negrilla. Distancia igual velocidad por tiempo. Entonces, fíjense, yo reemplazo estos valores. Reemplazo el 100 en velocidad y el 0,5 en tiempo. Tomo la calculadora y multiplico. 100 por 0,5, ¿cuánto nos da eso? Nos daría 50. Entonces digo, ¿es la letra A o es la letra B? ¿Cómo sé qué alternativa es la correcta? Miro las unidades que están en el enunciado. Fíjense, en el enunciado me hablan de kilómetros. En ningún momento me están hablando de metros. Por lo tanto, es la letra C, 50 kilómetros. Entonces vengan acá, importante acordarme de esta fórmula. Con la fórmula reemplazo, resuelvo, y tengo cuidado en las unidades porque fíjense, en este tipo de respuesta, me colocaron inmediatamente la letra A 50. Entonces el alumno multiplica y dice, ya, todo bien, 50, y marca inmediatamente la letra A. Pero no se fija, digamos, en las unidades. ¿Cierto? Que en ningún momento están hablando metros acá, entonces son kilómetros. Entonces es la letra C. Entonces, cuidado con llegar y marcar la primera alternativa que ven. ¿No? Porque generalmente lo hacen a propósito. El alumno resuelve acá, 100 por 0,5, 50, listo, y marca la mala. Porque es 50 kilómetros. Recuerden que en física las unidades son importantísimas. Ya, con respecto, digamos, al movimiento rectilíneo uniforme, también muchas veces se trabaja con gráficos. Ya, probablemente a lo mejor en matemáticas tienen que haber visto gráficos. Lo primero que tenemos que fijarnos en un gráfico es lo siguiente. En los ejes. ¿De qué me están hablando los ejes? Por ejemplo, fíjense, este eje vertical me están hablando de distancia en metros. Y este otro eje me están hablando de tiempo en segundos. Ya, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estos gráficos, ¿cómo fueron construidos? Se hicieron mediciones. ¿Cierto? Imagínense que tenían, no sé, un autito o algo que se movía y empezaron a hacer mediciones. Dijeron, ya, partimos de cero. Entonces dicen, vamos a usar el cronómetro y la wincha. Entonces dicen, ya, a los 0 segundos está detenido. 0 segundos, 0 metros. Echan a andar el cronómetro, 5 segundos. Y ven dónde se encuentran los 5 segundos. Se encuentra a una distancia de 10 metros. Entonces toman estos dos datos, ¿cierto? Y los intersectan acá y marcan un punto. Después dicen a los 10 segundos, ¿dónde se encuentran? A una distancia de 20 metros, ¿cierto? Entonces toman estas coordenadas acá y lo grafican acá en un punto. Y después unen los puntos con una línea recta. Entonces, ¿cómo se leen estos gráficos? De la siguiente manera. Dicen, una partícula a los 0 segundos estaba a los 0 metros. Ese es el origen del movimiento. Después, a los 5 segundos estaba a una distancia de 10 metros. A los 10 segundos había avanzado a una distancia de 20 metros. ¿Ya? De esta manera se leen estos gráficos. Entonces veamos esto con un ejercicio. Fíjense, lo mismo anterior, dicen que a través de un gráfico, ¿cierto? Acá me hacen algunas preguntas. Dicen, una partícula se mueve según la información del gráfico. Cuando han transcurrido 20 segundos, dice, ¿cuántos metros avanzó la partícula? Y en la pregunta 2 dice, ¿qué velocidad tiene? Ya, veamos entonces cómo uno haría el razonamiento para resolver. ¿Cierto? Eso lo tenemos acá en la siguiente diapositiva. Veamos la primera parte. Dice, cuando han transcurrido 20 segundos,
del gráfico trazamos una línea hasta intersectar la recta graficada. Y luego trazamos una paralela intersectando el eje de la distancia, donde observamos una distancia de 40 metros que avanzó la partícula. ¿Cierto? Fíjense acá, yo lo coloqué con una flecha roja. A los 20 segundos, fíjense, me muevo acá en una vertical, intersecto acá la recta y me muevo ahora acá en forma horizontal. Y veo este número acá que es 40. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? A los 20 segundos, ¿cierto? La partícula había avanzado a una distancia de 40 metros. ¿Cierto? De esta manera uno lee los gráficos. A los 20 segundos, ¿cierto? Había avanzado a una distancia de 40 metros. Entonces, de esa manera respondemos la primera pregunta. Y después la segunda pregunta, fíjense, con respecto a la velocidad. Ya tenemos datos. Tenemos una distancia y tenemos un tiempo, que recién lo vimos acá. Sabemos que a los 40 metros habían pasado 20 segundos. Lo reemplazo en la fórmula y hago la división. 40 dividido en 20, 2. ¿Cierto? Y como tuve la precaución de colocar las unidades, en este caso, ¿cierto?, metros y segundos, me queda 2 metros por segundo. Y tengo la respuesta para la segunda parte. Ya entonces, en física, tenemos problemas que pueden ser a través de conceptos, a través de ejercicios y también a través de lectura de gráficos. ¿Cierto? Estas serían como las preguntas más difíciles. Pero acá, fíjense, los coloqué bien detallado para que lo tengan como referencia. Ya, entonces, bueno, en la segunda parte de la clase vamos ahora a avanzar con las causas del movimiento, porque en estos momentos solamente lo hemos descrito, no hemos, digamos, explicado el por qué. ¿Cierto? Para explicar el por qué tenemos que entrar al concepto de fuerzas. ¿Cierto? Un concepto que también conocemos, pero que hay que definirlo, digamos, en forma bastante rigurosa. Veamos la definición. Dice, la fuerza es un tipo de acción recíproca entre dos o más cuerpos, que puede producir cambios en la forma y o movimiento de un cuerpo. ¿Cierto? Fíjense, acá aparece un diagrama. Generalmente en la fuerza se utilizan diagramas y se utilizan flechas. Entonces esta flechita me estaría indicando que se está aplicando una fuerza sobre este cuerpo. Y este cuerpo, ¿cierto?, está interactuando con este otro que está acá. ¿Ya? Se pueden interactuar muchos cuerpos. Generalmente los ejercicios generalmente son 2 por un tema matemático, pero pueden ser más. Entonces, hay una interacción entre dos cuerpos. Y hay una acción recíproca, porque fíjense, el que está acá a la izquierda actúa sobre el que está a la derecha y el que está a la derecha actúa sobre el que está acá a la izquierda. ¿Cierto? Hay una acción recíproca. Dice, puede causar cambios en la forma. Imagínense, digamos, imagínense que ustedes están empujando una caja de cartón y la empujan tan fuerte que deforman la caja de cartón. Pero además, ¿cierto?, si aplican la fuerza necesaria, también pueden lograr el movimiento. Y también pueden lograrse las dos situaciones. Pues imagínense las cajas. La pueden mover y a la vez pueden deformarla. ¿Cierto? Por eso dice I, O. Entonces las fuerzas, ¿cierto?, son la causa del movimiento. ¿Ya? La fuerza es una acción, ¿cierto? Y la fuerza se mide en la unidad de Newton. Ya esta unidad probablemente no la habían escuchado. Porque la de longitud, por ejemplo, todas las ubican, pues, centímetros, metros, kilómetros. La de tiempo igual, segundos, minutos, horas. Pero en fuerza, ¿cierto?, tiene esta unidad que se llama Newton, ¿cierto? Es un concepto nuevo para ustedes, ¿cierto? Pero que lo vayan viendo. Cada vez que se habla de fuerza, esta es la unidad que lo representa. ¿Ya? Con respecto a la fuerza, hay que indicar, digamos, algunos aspectos adicionales, ¿cierto?, que son la dirección y el sentido. Lo vamos a explicar a través, digamos, de la imagen que está acá. Tenemos una persona que está tirando el carrito hacia la izquierda y una persona que está empujando hacia la izquierda. Esta línea segmentada, ¿cierto?, es la línea de acción donde se ejerce la fuerza. Esa se llama la dirección, ¿cierto? En este caso hablaríamos de una dirección horizontal, ¿cierto? Se están aplicando fuerzas en la dirección horizontal. Y además se agrega otro concepto más, el sentido. En este caso las fuerzas se están aplicando hacia la izquierda, que es lo que simboliza finalmente esta flecha que está acá en verde. Entonces las fuerzas tienen una magnitud, es decir, un número, tienen una unidad que es Newton, pero además, ¿cierto?, indican la dirección y el sentido. ¿Ya? Porque, por ejemplo, imagínense, acá también pueden haber fuerzas, digamos, en sentidos verticales, en dirección vertical. Y en este caso que estamos viendo acá, el sentido podría ser no hacia la izquierda, podría haber sido hacia la derecha.
¿ya? Por eso, digamos, se piden estos conceptos de fuerza, indicar dirección y sentido. ¿Ya? Veamos otros temas referentes a la fuerza. Dice, las fuerzas solo existen mientras se ejercen o aplican. Dice, las fuerzas no se hacen, no se guardan ni se gastan. Y dado dice que son acciones mutuas para que aparezcan siempre de existir más de un cuerpo. En otras palabras, las fuerzas son interacciones. ¿Cierto? Esto veamos un ejemplo a través de la imagen acá. Tenemos un niño, ¿cierto?, que está ejerciendo fuerza acá con una pesa. ¿Cierto? Hay una interacción entre el niño y la pesa. ¿Ya? La fuerza acá, la dirección es vertical. El niño, fíjense, está aplicando una fuerza en sentido ascendente. Y las pesas, ¿cierto?, están ejerciendo una fuerza en sentido descendente. Entonces, fíjense acá, mientras el niño, digamos, está interactuando con las pesas, se está ejerciendo fuerza. ¿Ya? Hay una interacción. ¿Ya? Entonces, respecto a todo lo que hemos visto, yo acá le agregué una diapositiva, ¿cierto?, para que la revisen después. ¿Cierto? Todas estas oraciones que aparecen acá están mal empleadas dentro del contexto de la física. El lenguaje cotidiano, el lenguaje uno que utiliza diariamente, uno podría entender que esto no hay problema. Pero dentro del concepto de la física está todo, esto estaría todas mal explicado, mal dichas. Por ejemplo, revisemos algunas. Dice, reservemos fuerza para el partido que jugaremos mañana. ¿Ya? Recuerden que las fuerzas ocurren mientras se están aplicando. Entonces, extrañamente podríamos hablar que estamos reservando fuerza para mañana. Acá tal vez podríamos decir de forma correcta, reservemos energía para el partido que jugaremos mañana. Después fíjense en la segunda, dice, el balón viene con gran fuerza a golpear al jugador. Tampoco, ¿cierto? Porque tiene que haber una interacción en el momento. También aquí estamos hablando a futuro. Entonces acá podríamos decir, el balón viene con gran velocidad, con gran energía a golpear al jugador. ¿Ya? Después fíjense la tercera, dice, un león tiene más fuerza que un tigre. Solamente podríamos decir eso, ¿cierto? Si es que el león con el tigre están interactuando entre ellos, pero solamente mirándolos no podríamos decir eso. Y después la 4 dice, cuando nos apoyamos en una mesa, solo nosotros ejercemos fuerza. Esa tampoco es cierta porque como las fuerzas son interacciones entre dos o más cuerpos, uno ejerce una acción y el otro cuerpo ejerce una reacción. Entonces acá hay unas oraciones, digamos, que están aplicadas, ¿cierto?, mal dentro de lo que es la física. ¿Cierto? Serían como contraejemplo. ¿Ya? Fíjense en la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva hablan de fuerza y aceleración. ¿Cierto? Hemos hablado de fuerza, pero no hemos hablado de aceleración. ¿Cierto? Y la vamos a definir para que la entendamos. La aceleración es un cambio de velocidad con respecto al tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos en un vehículo, vamos a una cierta velocidad y cambiamos la marcha a una mayor velocidad, por ejemplo. Entonces uno dice, nos estamos acelerando. Y es porque estamos cambiando la velocidad con respecto al tiempo. Ya, entonces, fíjense acá, hay una relación entre fuerza y aceleración. Imaginemos que tenemos un autito que está acá detenido, tiene un cierto peso, una cierta masa, y nosotros acá lo empujamos, le aplicamos una fuerza. Si le aplicamos la fuerza necesaria, ¿cierto?, el carrito va a empezar a moverse, ¿cierto? Porque ya vimos que la causa del movimiento son las fuerzas. Le aplicamos una fuerza y se va a mover. ¿Qué es lo que está ocurriendo físicamente? Inicialmente está detenido, es decir, tiene una velocidad cero. Y después tiene otra velocidad, porque empezó a moverse. Entonces hay un cambio de velocidad, por lo tanto se aceleró. Entonces cuando aplicamos fuerza, los objetos, ¿cierto?, los cuerpos adquieren aceleración. ¿Cierto? Y intuitivamente, fíjense, si nosotros aplicamos más fuerza, ¿cierto?, vamos a lograr que aumente la aceleración, ¿cierto? Porque va a adquirir mayor velocidad. ¿Cierto? Entonces vemos que hay una relación entre fuerza y aceleración. ¿Ya? Antes de seguir avanzando entonces con este concepto,
veamos lo que es aceleración. Esto que yo se lo mencionaba, que es un cambio de velocidad con respecto al tiempo. En forma de fórmula de ecuación, es lo que está acá. La aceleración dice velocidad final menos velocidad inicial. Todo eso con respecto al tiempo. Entonces, A representa la aceleración. Y acá hay un detalle importante, ¿eh? La aceleración tiene estas unidades. Metros por segundo al cuadrado. ¿Cierto? No es como la velocidad, porque la velocidad no aparecía este 2. Entonces, cada vez que aparezca este exponente 2, es porque estamos hablando de aceleración. Metros por segundo al cuadrado, son las unidades de aceleración. Y es un cambio de velocidad con respecto al tiempo. Ya, entonces, fíjense acá, para entender este concepto de aceleración, ¿cierto? Veámoslo ahí en detalles, ¿cierto? Aplicando el concepto se entiende más. Fíjense, dice, un móvil que está detenido comienza a moverse hasta alcanzar una velocidad final de 10 metros por segundo. Todo esto ocurre en un tiempo de 5 segundos. Y nos preguntan, ¿cuál es la aceleración del móvil? Uno lee el ejercicio, ¿cierto? Trata de imaginárselo, entenderlo, y después escribe la información que me entregaron. ¿Cierto? En la primera parte, fíjense, dice, la velocidad inicial son 0 metros por segundo. ¿Por qué? Porque está detenido. Si está detenido, entonces su velocidad es 0. La velocidad final es 10 metros por segundo. Me entregan ese dato acá en el enunciado. Y el tiempo que ocurrió todo este cambio de velocidad fueron 5 segundos. Paso siguiente, ¿cierto? Escribo la ecuación de aceleración y reemplazo los datos. Fíjense, velocidad final 10, velocidad inicial 0, tiempo 5. Se fijan, los reemplacé. 10 menos 0, 10, dividido en 5 me da 2. ¿Cierto? Y estas son las unidades de aceleración, por metros por segundo al cuadrado. ¿Cierto? Ya llegué a un resultado numérico matemático. ¿Cierto? Y puedo hablar de, digamos, que esa es la aceleración que tenía este móvil. ¿Cierto? Entonces veamos acá otro ejercicio. ¿Cierto? Fíjense, este ejercicio es para que ustedes lo tengan, ¿cierto? Y después puedan practicar. ¿Cierto? Dice, un ciclista está detenido. Dice, velocidad inicial 0. Comienza a moverse hasta alcanzar una velocidad final de 10 metros por segundo. Todo esto ocurre en un tiempo de 2 segundos. ¿Cuál es la aceleración del ciclista? Ya, entonces, en este caso, bueno, yo les escribí la fórmula, a veces también los ejercicios la escriben, y en otros casos que son más pesados hay que acordarse. ¿Cierto? Entonces uno tiene que memorizarse en estas fórmulas, por si acaso. Ya, entonces escribimos la fórmula y hacemos reemplazo. Fíjense, velocidad final 10, inicial 0. 10 menos 0, 10. Entonces acá en este numerador me va a quedar 10. Y el tiempo es 2. Entonces 10 dividido en 2, 5. Voy acá a la alternativa y tengo dos alternativas que aparece el 5. Pero yo me acuerdo, digo, ¿cuáles eran las unidades de aceleración? Metros por segundo al cuadrado. Entonces las busco y acá aparecen. 5 metros por segundo al cuadrado. Entonces ese sería el resultado de la aceleración. 5 metros por segundo al cuadrado. Ya, entonces, bueno, antes, digamos, seguir avanzando, yo creo que han ido captando que en física hay que aprenderse algunas definiciones, hay que hacer ejercicio. La recomendación es por lo menos hacerlo no una vez, sino unas 2 veces. ¿Cierto? Y después que uno lo ha resuelto, hay que tratar de leerlo, imaginárselo, ver la parte lógica, ¿cierto? Para que el concepto, digamos, quede internalizado. Ya, entonces, sigamos avanzando con la presentación. Ya, fíjense acá lo siguiente. Aparece destacado ahí en amarillo, dice F igual M por A. ¿Cierto? Esta es la segunda ley de Newton. ¿Ya? Newton era un físico, ¿cierto? Que entre muchas cosas que estudió el tema del movimiento y la fuerza. ¿Cierto? Y por eso se utiliza la unidad de Newton en honor a él. La unidad de Newton se puede escribir así, de esta manera, o también se puede utilizar la letra N. N mayúscula, lógicamente, entre paréntesis. ¿Cierto? Son las unidades de fuerza. Ya, él, ¿cierto? Empezó a estudiar el tema y se dio cuenta que la fuerza estaba relacionada con la aceleración, como lo que habíamos visto anteriormente, o sea, a través de un razonamiento. ¿Ya? Él hizo varios experimentos, hizo otras mediciones y se dio cuenta también
que dentro de esta situación también estaba la variable masa, ¿cierto? Y se dio cuenta que la fuerza era igual a masa por aceleración, ¿cierto? Descubrió esta relación, ¿ya? Que pasó a ser una ley, ¿cierto? Porque se cumplen los distintos casos. Él hizo muchos experimentos y siempre se cumplía. Otros físicos también hicieron la misma experiencia y se repite, ¿cierto? Concuerdan los resultados. Hay una relación, ¿cierto? Entre fuerza, masa y aceleración, que es la que está acá. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, nosotros la ocupamos. Por ejemplo, lo que aparece acá. Tenemos un ejercicio, ¿cierto? Y nos piden calcular la fuerza, dicen. Se aplica una fuerza a un carrito de masa 10 kilogramos. Y este alcanza una aceleración de 20 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la fuerza que se aplicó? Entonces, fíjense acá, escribo en la fórmula, fuerza igual masa por aceleración, reemplazo los valores. ¿Dónde está la masa? 10. ¿Dónde está la aceleración? Lo reemplazo por 20. Multiplico 10 por 20, me da 200. Entonces la fuerza serían 200 newton. Ya, entonces, bueno, en una primera etapa nos aprendemos la fórmula, entendemos cuál es la definición y la utilizamos, ¿cierto? Después, si la persona tiene más tiempo, ¿cierto? Puede ver otras alternativas, ¿cierto? Pero acá, digamos, es la aplicación de la segunda ley de Newton. Fuerza igual masa por aceleración. ¿Cierto? Para practicar, ahí tenemos otro ejercicio. ¿Cierto? No sé si pueden llegar a un resultado ustedes, fíjense. Dice, si el carrito ahora tuviera una masa de 2 kilogramos y alcanzara una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado, ¿cuál es la fuerza que se aplicó? Y ocupar la expresión que aparece ahí. Fuerza igual masa por aceleración. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Leemos el ejercicio, tenemos la ecuación, tenemos los datos, reemplazamos, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Dónde está la M? Un 2. ¿Dónde está la A? Un 3. Ya, entonces, uno dice 2 por 3, 6. ¿Cuál es el problema? Que fíjense, todas las alternativas tienen el número 6. Pero tengo que acordarme las unidades de fuerza. ¿Cuál es la unidad de fuerza? ¿Cierto? Bueno, aquí la se dio cuenta inmediatamente, ¿cierto? Se dio cuenta que la unidad de fuerza son los newton. Entonces, por lo tanto, la respuesta es la letra C, 6 newton. Entonces, es importante, digamos, aprenderse esos temas, ¿no? Que las magnitudes, ¿cierto? Tienen ahí unidades relacionadas, ¿cierto? Si estamos hablando de longitudes, tenemos que hablar de unidades de longitudes. Si hablamos de tiempo, unidades de tiempo. Si hablamos de fuerza, la unidad sería el newton. Ya, veamos a ver si alcanzamos a ver otra alternativa más. Este que está acá, este. Vamos a ver las últimas diapositivas ya porque estamos como en el tiempo. Fíjense este concepto de aceleración de gravedad. Dice, es la aceleración con la cual los objetos caen libremente en la Tierra. ¿Cierto? Si yo suelto un cuerpo, este va a caer, ¿cierto?, verticalmente hacia el suelo. ¿Cierto? Va a ir cambiando su velocidad. Entonces, se han hecho muchas mediciones, ¿eh? Y se dieron cuenta que había una aceleración que llamaban aceleración de gravedad y que era constante. Se hicieron muchas mediciones y siempre da el mismo valor, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? Y lo denominaron aceleración de gravedad. ¿Y cuál es esta aceleración de gravedad? Es la aceleración con la cual los objetos caen libremente en la Tierra, ¿cierto? Es decir, yo lo suelto y comienza a caer y comienza a aumentar su velocidad. Y tiene esa aceleración, ¿cierto? Y esa aceleración es la que está acá, ¿cierto? Se aproxima a 10. Generalmente los ejercicios ustedes no van a ocupar 9,8, sino que generalmente van a ocupar 10 metros por segundo al cuadrado. Ya, bueno, estamos más o menos en el tiempo. Yo creo que en la próxima clase vamos a alcanzar a terminar, digamos, ver este capítulo de fuerza, ¿cierto? Faltan un par de diapositivas. Básicamente hay describir, digamos, distintos tipos de fuerzas que existen. ¿Ya? Pero redondeando, digamos, lo que hemos visto hoy día, ¿cierto? Describimos el movimiento a través de sus distintos elementos.
Trayectoria, distancia recorrida, desplazamiento, rapidez, velocidad. Vimos el movimiento rectilíneo uniforme, que tiene dos características: trayectoria rectilínea, velocidad constante. Nos dimos cuenta que aparecían ahí las fórmulas, que hay que aprender a usarlas. Y después vimos que la causa del movimiento eran las fuerzas. Entonces, ¿cuál es la recomendación, digamos, para esta clase de física? Física en general, digamos, hay que leer los textos por lo menos unas 2 veces, ojalá 3 veces. Ya leerlo, revisar los ejercicios y después uno mismo hacer los ejercicios. Hasta que uno se acostumbra y aprende la metodología. ¿Ya? Y de esa manera se dan cuenta que van a poder captar física. Si la persona es ordenada y es muy estructurada, física se les va a hacer muy fácil, ¿cierto? Física es una ciencia muy estructurada. Entonces, el que es ordenado, que es metódico, se le hace muy fácil. ¿Ya? Entonces, en esta primera clase, ¿cierto? Vimos los conceptos, tarea de ustedes repasarlos y hacer estos mismos ejercicios, pero solos. Hacerse un resumen de la fórmula, hacerse un resumen de los conceptos y las unidades respectivas. ¿Ya? No sé si alguna consulta, pregunta, comentario. Si no, quedaríamos hasta aquí por hoy día en lo que es física. ¿Cierto? Como ya queda poquito, digamos, para el examen, ahí para que tienen que empezar a estudiar más y revisando ahí las presentaciones. Ya, no sé si algún comentario, consulta, si no quedamos hasta aquí. Nos estamos comunicando en la... Ahí Nelson Harry se quedamos locos. Sí, bueno, lo puedo entender, Nelson, ¿cierto? Que son muchos conceptos. ¿Ya? Pero estamos ahí menos complicados con el tiempo, que el examen se nos viene encima. ¿Ya? La próxima semana vamos a retomar con este capítulo. ¿Cierto? Vamos a retomar esto mismo ahí para practicar. Sí, bueno, aquí le dice que está muy difícil, pero bueno, suele pasar, ¿cierto? Con física. Siempre física al comienzo se hace difícil, pero después, cuando se empieza a practicar, se dan cuenta que se puede hacer fácil. Ya, la idea mía, ojalá se les haga fácil. Pero digamos, como les digo, por lo menos 2, 3 lecturas. ¿Eh? Y eso es para toda la gente, digamos. Yo conozco gente brillante y que igual tiene que física, tiene que leerlo 2, 3 veces. No es algo rápido. Ya, lo dejamos hasta aquí entonces. Nos estamos comunicando, que estén bien.